Bienvenidos una vez más a Break Universitario. Este es el espacio donde la juventud toma la palabra, donde los jóvenes universitarios exponemos algunas de nuestras ideas. En esta ocasión vamos a hablar sobre dos temas, en realidad uno, que lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, la historia de un músico que marcó la vida de millones y millones de argentinos, y a la vez vamos a poder entrevistar a un joven de 16 años, el cual nos va a contar cómo es que la música realmente influye en su vida, en su estudio, inclusive en algunos de los pensamientos o filosofías que puede llegar a comprender. Es por eso que hoy vamos a hablar de una de las figuras más influyentes, enigmáticas y trascendentes de la historia del rock argentino o rock nacional, el Indio Solari. Poeta, compositor, cantante y referente cultural de muchas generaciones, el Indio construyó una carrera única, marcada por la independencia artística, el compromiso con sus ideas y una conexión pocas veces vista entre un músico y el público. Y esto lo pudimos ver claramente en las noticias de estas últimas horas. Durante los próximos minutos recorreremos su historia desde sus primeros años hasta convertirse en una leyenda de la música popular argentina. Así que vamos a empezar con sus primeros años. Carlos Alberto Solari nació un 17 de enero de 1949 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Durante su infancia, su familia se trasladó a la ciudad de La Plata, donde pasaría allí gran parte de su juventud, y claro que sería una de las cosas más importantes. Desde muy joven mostró interés por la literatura, la pintura, el dibujo y las expresiones artísticas alternativas. Fue un lector veraz, podríamos decirlo, influenciado por escritores como Antonin Artaud, Charles, este nombre que siempre se me complica y justamente hoy cuando estaba hablando con parte del equipo nunca me salía, pero sí, entre otros más. Su personalidad era reservada y observadora, ya comenzaba a definir con los años más o menos cómo iba a ser su personalidad y la importancia que iba a tener su voz a nivel nacional, y esto es interesante recalcarlo. ¿Por qué los primeros años son tan importantes? Claro que es por la formación que se le da y por el desarrollo que un joven puede llegar a tener. Y este programa, por supuesto, se trata sobre la juventud. Y es tan interesante ver que hoy en día muchos jóvenes son amantes de las lecturas, amantes de la poesía, la pintura, el dibujo. Y quieren hacer que su voz sea reconocible o reconocida a nivel nacional. Ya sea que estemos hablando en cultura o en política, siempre el joven va a estar buscando esos huecos para poder desarrollar su personalidad a la hora de decir quién soy. Soy una persona que le gusta la poesía y se pone a leer muchas cosas. Les gusta la pintura y todo eso. Y a propósito, referido a las voces de los jóvenes, justamente me hizo recordar que este sábado 13 de junio, en el Teatro Cubo, que está en la Paraguay, acá en Salta, a las 15 horas se va a desarrollar el lanzamiento oficial de Voces Jóvenes. Voces Jóvenes es una agrupación que viene de Tucumán y también de Córdoba, en la cual se encargan de dirigir jóvenes y así poder crear proyectos tanto a nivel provincial como nacional y muy referido a las relaciones internacionales. Hace poco estuve hablando con Iñaki Morón, quien es justamente quien nos invitó a Break Universitario y a otras instituciones más a formar parte de esto, la importancia de las voces de los jóvenes. Es donde van a presentar oficialmente cómo es que están organizados representantes a nivel nacional, ya que Voces Jóvenes no es únicamente acá de Salta ni de Tucumán, si no me equivoco están en Buenos Aires y en Córdoba también. Y van a mostrar, por supuesto, que el equipo, algunos referentes y también los proyectos que van a hacer. Tales así como los capacitores, como los jóvenes agentes de cambio que se postularon ya para poder hacer sus proyectos realidades. Y es interesante esta idea.
¿Espacios como estos son necesarios hoy en día? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no hay lugares donde se le enseñe a un joven a hacer proyectos, ni siquiera a veces en la universidad. En la universidad te pueden dar un método y vos lo tenés que explicar de cierta manera a la hora de tu tesis, pero en sí no te dicen cómo paso a paso, qué tenés que hacer, qué contactos hay, no los vas descubriendo en el camino. Y creo que eso es algo que se tendría que enseñar un poco antes, desde la secundaria, aunque sé que en algunas secundarias los están dando. En cierto modo, la escalabilidad de estos proyectos es muy baja debido a la experiencia en sí de los docentes y también en que un proyecto conlleva muchas más cosas antes, durante y después del proyecto. Son frases que siempre repetimos. Y bien, volviendo al tema del Indio Solari, dejamos en claro que nació en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, después se mudó a La Plata, donde ahí tuvo la gran parte de su juventud. Pero pasemos ahora al lado interesante, el nacimiento, por decirlo así, de una leyenda. A mediados de la década de 1970, comenzó a gestarse un proyecto artístico diferente a todo lo conocido hasta ese momento. Junto a Sky Bailinson y Patricia Rey, entre otros artistas y colaboradores, nació la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los primeros espectáculos mezclaban música, teatro, performance, arte visual y una estética contracultural que rápidamente comenzó a atraer seguidores. Durante años, la banda permaneció fuera de los círculos comerciales tradicionales, no aparecían en televisión, ni concedían entrevistas con frecuencia, no seguían las reglas de la industria musical. Sin embargo, cada presentación convocaba más y más personas. Esto es interesante. ¿Cómo es que a veces algo de estética contracultural, donde siempre cuando uno tiene que gestar un proyecto te dice hay que enfocar un nicho, o sea, qué es lo que quieres hacer, para qué área, vas a hacer música, vas a hacer teatro, vas a mostrar arte, y a veces uno tiene la idea de mezclar todos esos y la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y es claramente lo que ellos hicieron. Mezclaron todas estas cosas, crearon una gran agrupación que poco a poco empezó a convocar más gente. Y no se fueron directamente al ámbito comercial, como muchas bandas hoy en día, que directamente dan entrevistas, siguen sus redes sociales, aparecen constantemente en televisión, se convierten en gente bastante pública, pero uno de los objetivos del Indio Solari era justamente eso. No únicamente crear un fenómeno mercantil, sino realmente generar arte, generar cultura. Algo que para los músicos hoy en día es muy distinto de comprender. Cuando uno quiere armar una banda hoy en día, sí, lo hace por el amor a la música, por el sentido de todo esto. Y cuando uno tiene que ir al área comercial, en cierto modo, como que ahí empiezan a surgir estos problemas. Problemas que todas las bandas tienen, pero es que se los pueden solucionar siempre y cuando se entienda el foco que están haciendo, que ellos van a hacer algo disruptivo, algo que llame la atención y que en sí ellos mismos llaman la atención por fuera de ese grupo. Es una de las cosas muy interesantes que una vez se llegó a hablar en el ITMC, es un instituto de música a nivel nacional que antes estaba acá en Salta, que justamente se les enseñaba el manejo de las relaciones públicas para bandas. Y había distintos tipos. Si eras un poco más pop, salías un poco más al aire. Si eras un poco más rock, salías al aire, hacías tus problemas y desaparecías. Y si eras algo más popular o algo como que no tenía tanta importancia lo que vos hagas, siempre y cuando se mantengan las líneas de lo que vos decís, de lo que estás cantando, de lo que querés hacer, de tu mensaje. Hoy en día como que eso cambió un poco, pero se sigue practicando. Pero bien, vayamos a la construcción, no de este fenómeno, sino ya de un hecho de Los Redondos. Durante los años 80, la banda comenzó a consolidarse como una referencia fundamental del rock nacional. Discos como Glob, Octubre, Un bajón por el ojo idiota, son discos bastantes, ¿cómo los puedo decir? Bastante llamativos en sí, ya sea por los nombres, por ejemplo, Octubre con K, pero fueron construyendo un lenguaje propio.
Las letras del Indio estaban llenas de metáforas, ironías, referencias políticas, sociales y culturales. A diferencia de otros compositores, rara vez explicaba el significado de sus canciones. Eso permitió que cada oyente encontrara sus propias interpretaciones con el tiempo. Canciones como Jijiji, Juguetes Perdidos, La Bestia Pop, Todo un Palo, se convertirán en himnos generacionales. Y eso es algo interesante. La parte que más me gusta destacar a mí es que jamás tuvo que explicar sus canciones. Recuerdo bien que cuando era niño mi padre me decía que cuando tenés que explicar un proyecto es porque el proyecto está mal. El proyecto directamente una vez que lees el título, lees un poco, tenés que identificar claramente de qué se trata, que te cuente toda la historia. Y ahora, dejar que una canción te deje un significado que dependa según lo que estés pasando, que dependa según lo que vos sabés con lo que entendés, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a un sistema cualitativo, eso se convierte muy difícil de llegar a medir. Sería cuantitativo. Y lo cuantitativo en el mundo de los proyectos no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es una métrica que puedes medir a nivel real. No puedes medir la emoción que sintió 100 personas al ver un comercial, no lo puedes saber. Pero referido a esto, y es lo maravilloso de la música y del arte en sí, es que no necesariamente tenés que saber expresar lo que haces. Tenés que sentir lo que haces, tenés que hacer directamente, no sentir tanto. Haces lo que realmente sentís y listo. Y eso depende del público. Y si el público te pregunta, y está hecho para que lo entiendas como tú quieras. No hay otra vuelta más. Pero bien, y así vamos a seguir avanzando hasta los años 90 y ahí es la masividad. Durante la década de los 90, esto llegó a alcanzar dimensiones extraordinarias. Mientras muchas bandas buscaban difusión por medios masivos, Los Redondos continuaban construyendo su camino de manera independiente. Álbumes como Lobo Suelto, Cordero Atado, Luzbelito y otros discos más ampliaron aún más su popularidad. Los recitales comenzaron a reunir decenas de miles de personas provenientes de distintos puntos del país. Nacía así una verdadera cultura ricotera, como dirían hoy en día. Viajar cientos de kilómetros para ver una banda se transformó en una tradición para miles de seguidores. Y es increíble pensar que cómo es que una banda local de Buenos Aires pudo empezar a convocar tanta gente. En cierto modo, en los 90 ya estaban este tipo de fenómenos que venían del exterior. Tenemos muchas bandas, tenemos géneros que salieron, como el grunge, como todos estos. Y por supuesto que convocaban gente, pero ahora convocar gente argentina para ver a argentinos, ese es lo maravilloso de la historia. Ver cómo es que argentinos se apoyaban mutuamente es más, más inspirador y sobre todo impulsa más a querer hacer nuevas iniciativas. Ahora sí tenemos que hablar de un punto gris en esta historia que es la separación. La separación. A comienzos de los años 2000 comenzaron a hacerse visibles diferencias internas entre los integrantes. Finalmente, en 2001, se confirmó la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La noticia impactó profundamente en el mundo del rock nacional. Para muchos fanáticos, parecía imposible imaginar el final de una banda que había marcado una época. Sin embargo, el Indio iniciaría su nuevo capítulo. Esto es interesante hablarlo. ¿Por qué? Porque si vamos evaluando toda la historia del proyecto, como que son jóvenes, tienen ideas, hacen algo disruptivo, tienen éxito, pueden haber choques de interés, puede haber pérdida de interés, o simplemente se cansaron y decidieron parar, pero nos da un ejemplo de cómo es realmente trabajar en grupos y trabajar en equipo. Interesante la propuesta y sí, en todos los grupos pasa exactamente lo mismo. El año pasado hablamos de Red Hot Chili Peppers, justamente cuando salió John Frusciante, se vuelve a ingresar, entran otros, hay problemas, gente que se va, como en este caso. Pero ponerse a pensar realmente cómo es que
los proyectos sí o sí conllevan en sí un problema. Es bastante interesante hoy en día para los jóvenes ver la historia, no solo saberla, sino llegar a compararla con los demás grupos, como puede ser con Pink Floyd, como puede ser con Cream, como ya dije, Red Hot Chili Peppers, Stevie Ray Vaughan. Son bandas, Soda Stereo, son bandas grandes que por problemas de interés o por ser personas en sí agrupadas, siempre van a haber problemas y hay que saber cómo trabajarlos. Y hoy en día sí existen métodos como de mediación y todo eso. Y hablando de mediación, justamente me hicieron acordar a principios de este año, junto a la directora de carrera de ciencias jurídicas, me dicen, Máximo, tenemos un problema. La mayoría del personal que está acá ya listo para jubilarse, tiene ese miedo a irse y a la vez le enseñan a los más jóvenes ese tipo de desilia sobre el trabajo, como de que hagan lo justo y se van, y está perfecto eso. Pero el problema es que a la hora de hacer iniciativas, como sería el objetivo de iniciativas tipo corporación, por ejemplo, clases de primeros auxilios, clases de reforzando el compañerismo en el grupo, reforzando la amistad, de trabajo en equipo, como que ahí ya había internas, inclusive internas que ni siquiera existían, o sea, peleas entre docentes, entre no docentes, que este se llevaba mal con otro, y tenían que ver la forma de poder solucionarlo y ver que alguna ONG en este caso pueda solucionar ese problema, pueda entenderlo y pueda trabajar justamente en esta problemática. Fue una idea bastante interesante que se está desarrollando justamente ahora junto a la Fundación 201. Pero de que vuelvo al mismo tema, si observamos la historia, podemos ver realmente cómo es que todas las agrupaciones tienen este típico problema. La separación en un punto donde se van a dividir personas haciendo sus proyectos propios, algunas agrupaciones nuevas, pero siempre dejando en claro algo, en el pasado se hizo un proyecto que del cual se dividieron y salieron tres. Y el objetivo se lo ve de acuerdo con la historia, no más allá que con los sentimientos personales. Y eso es una gran experiencia que les dejo a algunas personas para cuando sufran este tipo de problemas. Bien, ahora vamos a pasar a esta etapa del Indio Solari llamada Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En 2004 presentó su primera banda solista con este nombre, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Su debut discográfico llegó a un tesoro de los inocentes, el próximo disco, que fue un éxito inmediato y confirmó que el público continuaría acompañándolo a donde él fuera. Y así salieron tres discos más, como Porco Rex, El Perfume de la Tempestad y otros más. Cada lanzamiento generaba una enorme expectativa. Increíble pensarlo, ¿no? Después de su separación, llega a ser 5 discos más. Es bastante interesante ver cómo es que de algo que empezó simple pudo hacer muchos más. Pero tenemos que hablar ahora sí o sí de lo que les gusta a todos los argentinos, que son los recitales multitudinarios. Y ya sabemos, lo dijo Metallica, lo dijo Megadeth, lo dijo Pearl Jam, lo dijo montones. Argentina es como de los públicos más afectivos, en cierto modo, y a la vez más extremos. ¿Por qué? Porque empezamos con los recitales multitudinarios. La etapa solista del Indio estuvo marcada por conciertos históricos. Miles y miles de personas viajaban desde todas las provincias para asistir. Algunas presentaciones superaron ampliamente las 100.000 personas, eso lo sabemos, y su figura trascendió el ámbito musical para convertirse en, ya podemos decirlo así, un fenómeno cultural y social. Los encuentros se transformaban en verdaderas peregrinaciones de fanáticos. Para muchos, asistir a un recital del Indio era una experiencia colectiva única. Esto sí me acuerdo en el año 2015 o 16. Yo era niño y estaban estos tipos de recitales. El Indio tenía que dar su concierto y todo esto. La gente de un barrio cercano se había preparado con todo el merchandising posible. Tazas, remeras, de todo, comida, bebidas, y resulta que no pudieron vender nada
no por un hecho de que no les permitieran, sino porque nadie se acercó. El único que pudo hacer algo de dinero fue aquel que alquilaba su baño. Y fue el único, fue una historia bastante graciosa para ese tipo de espectáculo, ya que sí se esperaba mucha gente y estas personas vieron una oportunidad y lamentablemente no les funcionó. Pero bien, y tenemos que hablar ahora sí de algo un poco más serio, que es de la enfermedad y y un anuncio muy valiente. En 2016, el indio reveló públicamente que padecía Parkinson. La noticia generó una enorme repercusión. Sin embargo, continuó trabajando en nuevos proyectos musicales y mantuvo el contacto con sus seguidores. Su sinceridad fue valorada por gran parte del público. Y esto es interesante. Evaluarlo también, porque acá hablamos de proyectos, hablamos de música, hablamos de todo. Y es realmente cuando está el problema, decirlo públicamente y no cortar del todo las relaciones. Claro, una enfermedad es bastante serio. Lo digo porque lo conozco de primera mano. Cuando estamos enfermos tenemos que decir, tengo esto, me pasa esto, me voy a tomar un tiempo y listo. Sí, genera toda esa repercusión y después puedes seguir trabajando, pero de otra forma y te tienes que ir adaptando. Pero es importante la comunicación. Imaginemos qué habría pasado si el Indio Solari no habría dicho nada. Nadie sabría nada, estarían los periodistas matándose para conseguir algo de información. No podría, él mismo no podría estar cómodo. Entonces evaluó la situación y dijo, sí, voy a tener que decirlo. Y, y así tuvo que dar ese anuncio bastante valiente de decir que realmente estaba enfermo. Y bien, vamos a pasar ahora a lo que es el último gran recital. Ya sabemos que lo hicimos, fue en el año 2017. Así que vamos a hablar un poco de este. En marzo de 2017 se realizó un histórico concierto en la ciudad de Olavarría. La convocatoria fue una de las más grandes registradas en la historia del rock argentino. Tras ese espectáculo, el Indio redujo notablemente sus apariciones públicas y sus presentaciones en vivo. Aún así, su obra continuó vigente y creciendo entre nuevas generaciones. Inclusive sí que llegaron a haber muertos y todo eso, pero hay que pensar ahora en el legado cultural. Hablar del Indio Solari es hablar de mucho más que música. Sus canciones forman parte de la identidad cultural argentina. Sus letras son estudiadas, analizadas y debatidas por músicos, periodistas, escritores, fanáticos, estudiantes que quieren hacer su exposición. Hace poco justamente estuve viendo a un grupo de jóvenes que estaban analizando sus letras, se preguntaban claramente para qué lo estaba haciendo, en qué momento, comparando historia. Claro, ellos son fanáticos de la historia. Uno no los puede ver como gente rara, sino que gente que está apreciando verdaderamente esta cultura y entender que lo que comenzó como un proyecto alternativo en La Plata terminó convirtiéndose en uno de los movimientos culturales más importantes de la historia del país, aún así no lo quieran aceptar algunas personas. Hay que destacar que esto es importante y no vengan ahora con que el Indio Solari tenía una inclinación política, porque la mayoría lo tiene, y no por eso tenemos que juzgar sí o sí su trayectoria, su trabajo. Así que es importante entender esto. Y bien, vamos a seguir hablando del Indio Solari. Hoy, a más de 4 décadas de aquellos primeros pasos, donde el nombre Indio Solari continúa, donde el nombre, mejor dicho, del indio apareció, tenemos que entender que este nombre sigue despertando admiración, respeto y pasión. Su trayectoria demuestra que es posible construir una carrera artística masiva sin renunciar a la independencia, a las convicciones y a una identidad propia. Podemos llegar a decirle como que es un poeta urbano, un narrador de historias, un cronista de generaciones y voz fundamental del rock nacional. El indio sigue ocupando un lugar único en la cultura popular. Y como ocurre con los grandes artistas, su obra continúa viva cada vez que una canción vuelve a sonar, cada vez que una letra encuentra un nuevo significado y cada vez que una generación descubre por primera vez este gran universo, el universo ricotero. Bien, bastante claro todo esto y vamos a seguir hablando
con un joven Augusto Silvestre Villegas, que ya va a venir dentro de poco acá, que nos va a contar personalmente cómo es que a él, un chico de secundaria de 16 años, cómo es que realmente la música, cómo es que algunas de las frases del indio influyen realmente en su vida, influyen en su institución, con sus compañeros, qué es lo que realmente más le importa a él y en cierto modo ver su perspectiva, ver cómo es que él está también trabajando en proyectos. Así que vamos al corte y enseguida volvemos. Bien, estamos de vuelta en el segundo bloque y esta vez no me encuentro solo, me encuentro junto a este joven Augusto Silvestre. Está acá con nosotros para contarnos principalmente cómo es que la juventud en el ámbito secundario interpretó todo esto de Patricio Rey, sus redonditos de ricota y en más en sí el Indio Solari. Bien, Augusto, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gran gusto como joven que nos dejen compartir nuestras ideas y reflexionemos sobre temas tan importantes que son para nosotros y para nuestro bien, digamos, para nuestro futuro. Así es, yo veo que hoy en día, bueno, en mi época, cuando yo estaba en la secundaria, cuando hablaban de música de rock nacional, el Indio Solari era reconocido, sí, pero no lo llegaban a expresar como lo están haciendo hoy en día, podría decirse. Sí, sí, sí. En mi momento yo era el único chico que hablaba de música, algunos más, pero referido a rock nacional, hoy como que tomó mucho más fuerza en los jóvenes. No sé qué podemos decirme con respecto a eso. Sí, yo creo que más porque es como una moda, digamos, y la juventud ahora es como que agarra cosas que crearon antes, digamos, y las utilizan ahora y la empezaron a escuchar más, digamos. Es más popular en estos tiempos, digamos. Sí entiendo, pero también entiendo como que empiezan a identificarse Claro, sí. con estos personajes. Bien, entonces, Augusto, te quiero preguntar una frase. Mm. ¿Qué opinas con respecto a esta frase del Indio Solari? Búscate a ti mismo por tus propios medios. No permitas que otros hagan el camino por ti. Para mí es una frase que tiene un gran impacto porque como joven nos ayuda a que nosotros creemos nuestra propia identidad, digamos, ser nosotros mismos. Y hoy en día es muy común que a los jóvenes se nos implanten modas o sigamos tendencias y muchas veces no estamos de acuerdo con ellas. Por ejemplo, la manera de vestir, de cómo hablar, qué ves y todo eso es como una presión que tenemos y no nos deja de expresarnos libremente y cada uno desarrollar su propio estilo o lo que le gusta hacer, lo que le guste, ya que Bien, está la presión de terceros. es correcto. La presión de terceros. Y esto es un punto interesante que estás diciendo. ¿Por qué? Porque para la juventud hay como dos rutas. O hacer la ruta que todos hacen Claro. o crear la propia. Muchos quieren, podríamos llegar a decir que hay tres, pero estas dos son muy importantes. Una es la común, te dicen estudia, capacitate, entra y consigue un trabajo común. Y otros son los que quieren hacer algo distinto. Capaz que estudian, pero no es su objetivo. Y después hay otras personas que directamente quieren hacer lo que les salga en el día y ver cómo transcurre esa idea. Y está bastante buena la idea que esta frase que dijo el Indio Solari, que no permitas que otros hagan el camino por ti. Claramente te está diciendo que hagas lo que vos veas conveniente, pero no te dejes guiar con otras personas. No, no los imites simplemente, sino que llegues a pensar realmente qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Eh, Ahora te pregunto, cuando escuchas la palabra identidad, ¿qué significa para vos? Para mí la identidad es lo que cada uno tiene y lo que lo hace único y distinto a los demás. Es lo más importante y lo que representa a cada uno de nosotros, digamos. Y cada uno es capaz de crear su propia identidad, dependiendo de lo que le guste y de lo que haga. Es verdad. Y la identidad hoy en día podemos llegar a... No podemos llegar a entenderla. Primero tenemos que diferenciar qué es lo que somos, quiénes somos, y así también poder, supongamos que queremos hacer un proyecto, porque acá trabajamos casi siempre de proyectos. ¿Cuál es la identidad de proyectos? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Y bueno, pero está bastante claro. Y ahora te hago otra pregunta. Mm. ¿Las redes sociales tienen mucha influencia en la vida cotidiana? ¿Crees que ayudan o dificultan a la construcción de la identidad? Eh, sí, generalmente tienen un gran impacto en lo que son los adolescentes, porque muchas veces en las redes sociales la gente está acostumbrada a demostrar su lado bueno de la vida, una parte de la cual ellos es todo bueno, digamos. Cosas buenas, lujos o cualquier otra cosa que tengan, la presumen y muestran una sola realidad de la vida, algo que a los otros jóvenes que lo ven o otras personas que lo vean les puede distorsionar y pensar que otro está viviendo una realidad que no existe, digamos. Y eso es lo que está mal de las redes sociales. Tiene sus lados buenos como por ejemplo aprender cosas, eh, socializar con más personas, conectar con ellas, pero a su vez siempre muestra su manera o un lado solo de la vida, lo mejor que te pasa, no las cosas que pasás, lo que sufrís o demás cosas, digamos, que te pasan a lo largo de tu vida. Es verdad. Es verdad. Es muy bueno saber que gente de tu edad por lo menos lo tienen claro. Ya sé que por ahí cuando pueden discutir se los repiten y es verdad, ustedes ya lo saben. Pero lo que, como vos dijiste, hablando de la identidad, es lo importante de esto. Es como un director de cine que quiere hacer, por ejemplo, La vida es bella. La vida es bella es una gran película, empieza todo perfecto, en un marco bastante turbio en cierto modo, porque sabemos que están en la guerra. Y después cómo es que van desarrollando la historia poco a poco, es algo que el director llegó a captar en la película, llegó a generar una identidad, y en esa identidad la vieron muchas personas, se vieron reflejadas en el momento, bueno, todo esto. Claro. Pero es muy importante lo que estás diciendo. Y ahora te quiero decir otra cosa. Hablemos sobre el valor de la experiencia. El Indio Solari destacaba que las cosas importantes requieren tiempo y esfuerzo. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? ¿Qué opinas con que todo lo que hagamos, las cosas importantes, proyectos, ideas, sí o sí tienen una relación directamente proporcional con el tiempo y el esfuerzo? Sí, yo pienso que muchas veces nosotros como personas nos apuramos o no nos tomamos el tiempo necesario para poder crear o tomarnos un proyecto en serio. Y lo importante, y como dice la frase, es que las cosas llevan su tiempo y nosotros tenemos que respetarlo. Y si lo cumplimos, obviamente vamos a tener mejores resultados que si lo hacemos apresuradamente y sin una previa planificación antes. Es verdad, tenés completamente la razón. Y es cierto, supongo que vos tenés gestión de proyectos o ven proyectos en la secundaria. Sí, ahora estamos con esa materia y claramente Y más o menos, ¿cuáles son las bases para hacer un proyecto? ¿Y cómo es que los relacionás con esto que acabamos de decir del tiempo y el esfuerzo? Bueno, primeramente, nosotros tenemos que, obviamente, tener una planificación bien ordenada para lograr cumplir todos nuestros objetivos, digamos. Y obviamente tenemos que reunir los recursos, el tiempo, pensar seriamente qué queremos hacer y con eso vamos juntando todos los materiales necesarios para lograr completar nuestro objetivo. Ok, sí, es verdad. O sea que las guías que le dan hoy en día en la secundaria es fijar objetivos y con esos objetivos ver qué es lo que quieren. Claramente, sí. ¿Y ya hicieron eso como del árbol del problema y cosas así o todavía nada? Todavía no vimos nada de eso, pero por ahí vamos, digamos. Estamos avanzando con Sí, las sé que cosas. vas a una escuela que tiene una dirección contable, Sí, así sí, que entiendo que lo van a querer redireccionar por esa área. Y claro, todos los proyectos requieren tiempo y esfuerzo. sí, Eso es lo primero que hay que entender a la hora de hacer un proyecto y es lo más difícil de entender. sí, sí. Ejemplo, joven de tu edad quiere hacer su emprendimiento de cualquier cosa. Lo primero que se imagina es, bueno, tengo estas cosas y voy a vender, yo qué sé, qué es lo que venden ustedes en su edad, cosas electrónicas. Y planea que únicamente con publicándolos por internet va a empezar a generar ventas. Cuando empieza
después no le va muy bien. Y es claro, le hace falta una estructura general de decir, bueno, tengo tantas cosas, viendo las métricas, en tales horarios, en tales cosas, todo esto. Me voy a distribuir con esta área, voy a buscar más gente si es que puedo. Requiere un poco más de experiencia, busco otro tipo de ingreso. Entonces, es importante, sí, y todo requiere tiempo y esfuerzo. Y entender los tiempos es interesante. Por ejemplo, cuando estamos para hacer la contratación de algún servicio, ya sea en una universidad o en una empresa, nos manejamos con cuántos años tiene tal persona haciendo esto. Y ya te dijeron y vos lo sabes bien, Sí, todo sí, esto conlleva su tiempo y inclusive vos que tenés un negocio virtual, digámosle, sí. sabés de que al principio va bien, de la nada va mal, después te tenés que adaptar y después como que queda en una meseta y planea y de acuerdo al tiempo te vas adaptando, te haces de clientes, tenés contactos, vas innovando, ves otras áreas. Y yo sé que vos lo sabés porque vos tenés una plataforma parecida. Sí, sí. Así que bien. Bien, ahora te quiero decir otra cosa y es que muchas veces los adultos hablan de los jóvenes, pero no siempre lo escuchan y esto lo sabemos bien. ¿Sentís que la sociedad escucha realmente a las nuevas generaciones? Eso va más por el tema de la edad que tenemos, ya que muchas veces nuestros padres o gente mayor nos ve como personas problemáticas y es algo que está dentro de la misma adolescencia, digamos, lo que pasa. Y es como que por eso muchas veces no nos toman en serio, digamos. Es como que ven que nosotros somos inmaduros por un lado y eso hace que no... Obviamente somos inmaduros, pero tenemos a veces responsabilidades y queremos cumplir, digamos, lo que nos proponemos. Y queremos ser escuchados por ese lado, digamos. Sí, es claro. Yo justamente hace poco estaba dando como una especie de clase de eso y es que muchos de los jóvenes a la hora de hacer un proyecto se van mucho con los sentimientos. Por ejemplo, tratemos el tema desnutrición. Tenemos que hacer que la desnutrición baje, ya sé, pero ¿cuál es la solución? Y cuando te integran a un grupo, lo primero que decís es necesitamos nutricionistas, psicopedagogos, fondos, pero si no tenés la base para poder hacerlo, lo único que vas a poder hacer es únicamente tener voz, tener voces. No vas a tener todavía, por tu edad y por tu capacidad, mucha acción, pero hoy en día en Salta se está trabajando para que haya estos espacios donde vos puedas decir, identificar cuál es la problemática que vos ves y con un equipo poder solucionarlo. Por ejemplo, Voces Jóvenes con Iñaki Morón, que justamente estábamos hablando un poco de ellos, que inician este sábado. Son espacios donde grupos de jóvenes se juntan para trabajar distintas problemáticas. Como vos ya sabés, el año pasado participé del Ideatón, justamente donde trabajábamos problemáticas. Y vi exactamente esos mismos detalles. El joven como que a la vez no se siente escuchado, y es verdad, no existen lugares Totalmente. donde los escuchen y donde los acompañen para hacer las ideas. ¿Por qué? Porque escuchar al joven está bien, pero ahora tener que enseñarle todo en el camino, eso por ahí atrás un poco. Y tienen que haber lugares de formación donde los jóvenes puedan capacitarse, donde los jóvenes puedan simular o inclusive participar directamente de cómo son las búsquedas de fondos, cómo es que se tiene que hacer una organización, cómo escribís realmente una nota, cómo redactás un proyecto, cómo juzgás tu propio proyecto. Y eso es una de las cosas más importantes que uno tiene que saber hacer y que hoy en Salta está viendo con esta revolución de jóvenes que están haciendo muchos tipos de actividades. Pero bien, entiendo tu punto y ahora te quiero decir, si tuvieras la oportunidad de dirigirte a dirigentes políticos, funcionarios o responsables de instituciones educativas, ¿qué les pedirías? Primeramente les pediría que sepan escucharnos directamente, o sea, que nosotros propongamos y lo que propongamos lo tomen como algo serio para que lo implementen, digamos. Y lo que yo propondría serían planes para proyectar sobre nuestro futuro, ideas que nos ayuden a aprender cosas útiles en nuestra vida y que las utilicemos a diario. Ok, o sea que lo que ustedes más pedirían sería como más espacios de participación, tanto para ser... ¿Por qué participación? Porque está bueno ser escuchados, pero ¿qué pasa cuando hacemos y no nos escuchan?
Bueno, eso generalmente es lo que pasa en la mayoría de los casos y muchas veces nos puede generar frustración o directamente nos frustramos y dejamos todo lo que nos propongamos y no nos dejan llegar a nuestros objetivos, Es digamos. exacto, es por eso. No hay espacios para jóvenes, estas ideas se pierden y la gente adulta que alguna vez fue joven trabaja en su problemática, en lo que ellos ven, pero el joven no tuvo la oportunidad de presentar esta nota, de presentar este proyecto con tales avales. No, no tuvo. Inclusive en la secundaria hoy en día no se está dando. No se les enseña cómo es esa articulación público-privada. Y es por eso que justamente estoy trabajando en una de esas y espero que seas estudiante de esa diplomatura. Pero bueno, queda bastante claro que lo que vos pedirías serían espacios donde puedas ser escuchado. Claro, más que nada es para ayudar a los de mi edad, digamos, a que... Porque uno ve un joven hoy día y ve que no tiene planes, no tiene proyectos o pospone las cosas, digamos. Y lo que lo que yo busco o lo que me interesaría sería de que ayuden a ese joven a que pueda encontrar algo en lo que él quiera destacarse en la vida y que pueda proyectar a futuro y que tenga un objetivo, porque a la mayoría que vos les preguntás cosas, generalmente dicen que no saben qué van a hacer o no quieren hacer nada o Y, directamente terminan el secundario y ya quieren dejar ok, todo. y vos que estás en la secundaria, ¿cuáles son los proyectos que quieren hacer tus compañeros? ¿Y cómo es que, si pudieras, los respaldarías a ellos? Bueno, yo que estoy en la secundaria, eso es lo que te estoy diciendo, de que mis compañeros yo les pregunto y algo que me preocupa es que no tienen algo que quieren hacer o quieren entrar a trabajar a un lado que no necesita muchos estudios o muchas cosas o directamente no saben qué van a hacer de su vida, no saben qué van a estudiar o qué van a hacer. Bien, Y lo que yo propondría sería, como te digo, planes para que ellos mismos sepan qué es lo que les gusta o en qué se destacan y así poder encontrar algo que les favorezca a largo plazo en su vida. Porque si siguen así, obviamente no van a tener un buen futuro o las nuevas generaciones no van a terminar bien. bien, queda bastante claro cuál es tu preocupación y es claro que hay que trabajar en esta. Y te digo, es verdad, a nivel institucional no existe un sistema que llegue a formar a los jóvenes como los test de vocación. Un test no te sirve para nada. Y eso lo sabemos porque montones de personas lo hicieron y rara vez son las personas las que siguen ese test y a veces lo abandonan. Aproximadamente más del 50%, de 58% si no me equivoco la última métrica. Y y es interesante lo que vos decís, y es verdad, por ejemplo, ahora justo acá en Salta está Voces Jóvenes, pero antes de Voces Jóvenes, ¿qué había? Organizaciones, organizaciones de voluntariado, que el voluntariado en sí no te enseña cómo hacer proyectos y que pocos jóvenes lo van a querer hacer. Y en las áreas de gestión de proyectos de las escuelas, como que los proyectos ya estaban fijados, pero no te enseñaban realmente cómo es que puedes trabajar y cómo puedes llegar a hacer que te guste eso. Y es muy interesante lo que vos decís de que tus jóvenes, de que tus compañeros no sepan todavía qué es lo que quieren hacer y en cierto modo es un poco preocupante porque los jóvenes no es que son el futuro ni nada de eso, los jóvenes son el presente y comprender el presente de que un joven no sabe qué va a hacer es bastante interesante. Y sí, al joven por ahí no se le presta mucha la atención, te digo, porque cuando estábamos en elecciones en la UNSA, estábamos en distintos búnkers, y la opinión del joven no valía mucho, se valía más en la métrica y todo esto, y después de este cambio de gestión hubo varios proyectos de jóvenes que fueron desplazados, pero está claro el porqué, se entiende que tiene que haber más formación, que es una universidad, todo perfecto está ahí. Pero bien, ahora te voy a compartir una frase porque ya estamos en los últimos 5 minutos del programa. Sí. Muy conocida del Indio Solari, volviendo al tema, que es: el lujo es vulgaridad. Muchos la interpretan como una crítica al materialismo. Me gustaría preguntarte qué es lo que opinas vos. Yo la veo más como una reflexión de cada uno porque tiene que ordenar sus prioridades en la vida, digamos. Uno primeramente, obviamente que lo material es necesario, pero no es lo más importante que necesitamos en nuestra vida,
y no es lo que necesitamos porque existen muchas otras cosas mucho más importantes como los valores que tengamos y otras cosas que nos identifican y nos hacen como una persona. No por tener ciertas cosas vamos a ser mejor que otros si estamos mal en cosas importantes como es el trato a los demás, cómo somos como personas, nuestros valores y todas esas cosas. Perfecto. Sí, está bastante claro. Muchas personas piensan de que a veces las frases tienen que representar, no sé si en la vida, pero no tienen que ser así. Podemos entender que directamente una frase es un dicho con el cual nosotros por ahí sentimos que representa una de nuestras ideas. Por ejemplo, que el lujo no sea, o sea, el lujo es vulgaridad, se puede entender dependiendo de cómo es también la obtención de tu lujo. Esto lo vemos hoy en día en algunas de las clases que toman algunos economistas, los que estudian finanzas, se dan cuenta realmente cómo es que la gente vulgar, una vez que consigue algo, tiene que pasar a convertirlo en un lujo, cualquier cosa. Claro. Por ejemplo, marcas, relojes vistosos, autos llamativos. O sea, el centro es que el logro convertirlo en un lujo es vulgar. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que resaltar todo lo que haces? ¿Por qué tenés que decir que miren todos, tengo este título, tengo este doctorado, tengo esta cosa, tengo este cargo? No es necesario. ¿Por qué? Porque con los pasos indicados, con unas acciones bien marcadas, puedes hacer grandes cosas, grandes lujos de verdad, tanto para vos, tanto así como para todas las personas. Y creo que eso es lo importante y para mí ese es el significado. Y entiendo bastante bien lo que vos dijiste con respecto a esta frase. Pero bien, para ir concluyendo, vamos a ir, te digo, la última frase, y con esta nos vamos despidiendo, que es, cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Esa frase me invita a reflexionar, ya que muchas veces nosotros proyectamos a futuro todas las cosas que queremos tener, digamos. Siempre planificamos y queremos más o pensamos que vamos a hacer cuando seamos más grandes. Y lo que me llama la atención es que es muy importante analizar cada cosa que hacemos en el presente, porque en el presente está todo lo que viene en el futuro. Por eso es importante analizar cada paso que tomemos ahora en la actualidad, en este momento, digamos, para nosotros contribuir a nuestro futuro directamente. Perfecto. Bien, Augusto, te agradezco por haber venido, por tomarte el tiempo de estar acá. Te entiendo que como joven tenés muchas ideas por decir y muchos proyectos por hacer. Seguro es que lo estás haciendo. Y bien, o nada más que agradecerte otra vez y ya concluyendo este programa, vuelvo a recalcar esta última frase, que es que hay que cuidar el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Esto se lo hago para todos los dirigentes que estén en alguna fundación, secretaría o ministerio, de que recuerden que la juventud es el presente y tienen que cuidarlo porque de él depende claramente el resto de todas las vidas de la población, ya sea formándolos, escuchándolos, acompañándolos, es lo importante y es por eso que Break Universitario se abre para poder hacer todo este tipo de actividades, tanto de que un joven quiera dar su opinión sobre un suceso, como un joven que quiera presentar un proyecto, como una agrupación que venga a presentar algún programa que esté haciendo. Break Universitario está completamente abierto siempre a escucharlos y apoyarlos. Y sin más que decir, nos despedimos de este programa y nos vemos el próximo lunes a este mismo horario. Nos vemos.